Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a estudiar las estructuras organizativas de una empresa. En todas las empresas, los directivos hacen 4 funciones principalmente. Una es planificar, otra es organizar, la tercera gestionar y la cuarta controlar. Con este vídeo iniciamos una lista de reproducción en el que nos centramos en la segunda función, es decir, en organizar. Este primer vídeo va de las estructuras organizativas u organizacionales. Haremos un segundo vídeo sobre la departamentación, que es un aspecto importante a la hora de elaborar la estructura organizativa. Después explicaremos qué es un organigrama y cómo se elabora. Y el último vídeo trataremos la organización formal e informal de la empresa, que es un aspecto que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en algunas situaciones. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es una organización? Una organización es un conjunto de personas y bienes materiales que están insertos en una estructura. Por ejemplo, en el Real Madrid tenemos al presidente, que es Florentino Pérez, al director deportivo, que es José Ángel Sánchez, y luego tenemos a algunos directores o otros empleados, como pueden ser el entrenador del primer equipo de baloncesto, que es Pablo Lasso, y el entrenador de fútbol, que es del primer equipo de fútbol, que es Zinedine Zidane, al menos en 2020. En toda organización rige un principio muy importante, es el principio de la división del trabajo. Esto significa que no todo el mundo hace cualquier cosa, las tareas están asignadas. Por ejemplo, Florentino Pérez no se encarga de marcar los goles en el Madrid y Sergio Ramos no lleva las cuentas. Cada uno tiene una función y un cometido. Las organizaciones se crean para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, casi todas las empresas su objetivo es obtener buenos beneficios. Pero no siempre es así, hay algunas organizaciones que tienen otros objetivos. Por ejemplo, en el Real Madrid el objetivo es conseguir muchos títulos. Existen muchos tipos de organizaciones. Por ejemplo, tenemos organizaciones con ánimo de lucro, que son las empresas típicas, como pueden ser Ford o McDonald's. Tenemos también organizaciones no gubernamentales, que tienen normalmente un fin social, como pueden ser Greenpeace o UNICEF. Y también existen los propios gobiernos, que son organizaciones, como el Gobierno de la República de Ecuador o el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Organizar es dividir el trabajo entre las personas y los grupos y coordinar sus actividades. Una empresa está bien organizada si cada uno sabe con claridad cuál es su trabajo y si todas las partes se encajan para desarrollar perfectamente las funciones del sistema y conseguir los objetivos. Para ello, las empresas establecen la estructura organizativa, que es el conjunto formal de relaciones que establecen las personas de la empresa, entendiendo por ello la agrupación de los distintos puestos de trabajo, que eso es los distintos departamentos, cómo se agrupan, es decir, la departamentación, que pueden agruparse, por ejemplo, por áreas funcionales, como pueden ser recursos humanos, finanzas, producción o el área comercial. Dentro de la estructura organizativa también tenemos los niveles de autoridad y la jerarquía entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el escalafón del ejército, donde tenemos los distintos oficiales generales, oficiales, suboficiales y tropa, y todos los escalafones intermedios que hay ahí. También los canales de comunicación entre los distintos niveles, cómo te comunicas con un jefe, le mandas un email o le escribes un WhatsApp, etcétera, etcétera. Y por último, todos los protocolos de comunicación. Por ejemplo, si un empleado quiere pedir unas vacaciones, pues a quién se las tiene que solicitar, quién las tiene que aprobar, cuántas personas hay involucradas en que se le dé o no se le den las vacaciones, cómo se organizan las sustituciones, en fin, todos los protocolos que tiene una empresa para organizar a sus trabajadores. Existen algunas estructuras organizativas típicas, por ejemplo la estructura en línea, que está basada en el principio de unidad de mando, las órdenes las hace la alta dirección y luego van descendiendo, la cadena de mando es clara y difícil de saltar o incluso prohibido, la toma de decisiones es muy vertical, de arriba abajo, y no se consulta las decisiones a los miembros más bajos del escalafón. Bueno, es típica del ejército, ¿no? Cuando un general va a diseñar un plan para la guerra, pues no se lo comunica a los soldados para darle las órdenes. Incluso no se lo comunica directamente, se lo comunica a los coroneles, que lo comunican a los capitanes, etcétera, etcétera. Entonces es muy vertical. Pero existe la estructura en línea en otro tipo de trabajos, como por ejemplo en el sector de las emergencias, donde también existe una jerarquía clara y una división clara y un sistema de orden y mando muy claro, ¿no? Que es lo característico de este tipo de estructura. Estructura en línea y staff. Se combinan las relaciones de autoridad directa con un departamento de consulta o staff. Por ejemplo, tenemos el Gobierno de España, donde las líneas de autoridad son claras. A la cabeza de él se sitúa Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.
Por debajo de él estarían las 4 vicepresidencias y por debajo de los vicepresidentes los distintos ministros y ministras. Debajo de los ministros y ministras estarían las secretarias y secretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de esta estructura, en el gobierno de España también operan la figura del asesor. Por ejemplo, Iván Redondo. Iván Redondo es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y decide qué temas son prioritarios, a qué leyes se les va a dar prioridad, qué es lo importante ahora, le asesora en temas políticos y en temas de comunicación. Iván Redondo tiene una influencia decisiva en las decisiones que pueden tomarse en el gobierno, pero sin embargo no está a cargo de elaborar las leyes o de la gestión del día del gobierno, que eso es una competencia que tienen los ministerios. Otro tipo de estructura es la estructura en comité. La responsabilidad y la autoridad son compartidas conjuntamente por un grupo de personas, en lugar de asumirlas una sola. Esto es importante. La decisión la toma el comité y el comité es un conjunto de personas, no hay una. A lo mejor hay un presidente del comité que puede tener un voto decisivo, etcétera, etcétera, pero en principio recae sobre el conjunto de esas personas. Para tomar decisiones el grupo se reúne, se intercambian opiniones, se discute y se llega a una solución final o a una deliberación final. Es típica de los tribunales, a lo mejor. Aquí tenemos, en esta foto lo que tenemos es el Consejo de Estado. El Consejo del Estado es un organismo que elabora informes para el gobierno. Los grupos de expertos que toman medidas para analizar un problema desde distintas perspectivas. Muchas veces se encarga un informe a un grupo de expertos que funciona con una estructura en comité. Sánchez crea un grupo de 100 expertos para diseñar estrategia de España después del coronavirus. Entonces, este grupo funcionaría con una estructura de comité, pero una estructura más general podría ser un staff, porque significa que asesoran al gobierno o asesoran a la estructura principal. Estructura funcional y divisional. Esta estructura se da cuando se hace una departamentación basada en funciones o en divisiones. Por ejemplo, cuando la tenemos en funciones, pues tenemos las distintas áreas, producción, marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera, que pueden tener cierta o bastante independencia entre sí. En la estructura en divisiones se basa en dividir la empresa en distintas marcas o en distintas áreas geográficas. Suele darse en multinacionales donde se descentran todas las decisiones operacionales en las distintas divisiones. Por ejemplo, en el grupo Volkswagen está dividido en marcas de distintos coches o camiones. Tiene Volkswagen, Bentley, Skoda, Bugatti, Seat, etcétera, etcétera. Y todo eso son una serie de divisiones, cada una opera de forma independiente. La división central solo se encarga de la estrategia general de la compañía y de algunas cuestiones financieras importantes. Estructura matricial, muy utilizada para acometer proyectos en los que se necesita personal de distintos departamentos. Cuando se crea una estructura matricial tiene más o menos esta pinta. Por un lado tendríamos las distintas áreas funcionales como recursos humanos, finanzas, comercial, producción, etc. Y por otro lado tenemos un proyecto que suele ser crítico para la empresa, muy importante y que necesita gente de distintas áreas. Existen dos líneas de autoridad, la del departamento y la del proyecto, y tienen que estar claras las diferencias entre una y otra, pues pueden crearse conflictos. En un momento dado, un empleado que está en el proyecto pero que pertenece al área comercial, pues recibirá órdenes de su jefe de departamento del área comercial y también del jefe del proyecto. Y su tiempo, que será limitado, pues tendrá que dedicarlo a una u otra cosa. Por lo tanto, en estas ocasiones tiene que quedar muy claro quién es el que tiene la autoridad y qué actividades son prioritarias. Lo típico de este tipo de proyectos es las ERPs. El ERP es un programa de gestión empresarial, como por ejemplo SAP o GD Edwards, que son algunos de los más conocidos. Estos programas te permiten gestionar la empresa completamente, desde el área financiera hasta el área de producción e incluso recursos humanos para hacer nóminas. Básicamente o son capaces de hacerlo todo. Entonces, dado que sirven para gestionar una empresa, en su instalación es un proyecto que lleva mucho tiempo. Normalmente instalar uno de estos programas en una empresa grande lleva más de un año o incluso 2 y necesita gente de todos los departamentos. Estas personas aprenderán a usar el programa, ayudarán a configurarlo y finalmente enseñarán a los compañeros del departamento. Y a lo mejor estarán entretenidas en la implantación de la ERP pues durante un año y medio que dure el proceso. ¿Vale? Por eso, cuando una empresa decide comprar un ERP, que por cierto suelen costar un buen dinero, pues de 500.000 euros para arriba, entonces cuando esto ocurre, la empresa crea un proyecto con gente de todas las áreas funcionales.
Vamos a ir terminando con algunas palabras clave. Tenemos estructura organizativa, que básicamente es la departamentación, es decir, la forma de organizar los puestos de trabajo en los departamentos, los niveles de autoridad y coordinación entre ellos, quién manda sobre quién, cómo se dan esas órdenes, las formas de comunicación y los protocolos de transmisión de la información. Y luego dentro de la departamentación podríamos hablar de las funciones, de los departamentación por funciones, departamentación por productos, departamentación por procesos, departamentación por clientes y departamentación por territorios. Muchas gracias por ver este vídeo. En esta lista tenéis otros vídeos sobre la función organizativa de la empresa, y si quieres más vídeos sobre economía de la empresa, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.